Abrimos nuestro análisis de hoy con una pregunta que, a simple vista parece una contradicción total. Sí. ¿Cómo es posible que un libro como Mein Kampf, que la mayoría de historiadores coinciden en que es, ideológicamente confuso, está mal escrito y lleno de mentiras? Sí, y de mentiras autobiográficas, además. Exacto. ¿Cómo algo así llegó a convertirse en una herramienta tan devastadora? Hoy no vamos a verlo como un manifiesto político normal y corriente. No se puede. Lo vamos a abordar desde un ángulo, creo, completamente distinto, que revela su verdadero y terrible poder. Es que esa es la clave. Si intentas leerlo buscando una argumentación política coherente, pues te das de bruces con un texto desordenado, repetitivo. No tiene sentido, ¿no? Por eso el material académico que manejamos hoy propone una lente diferente. Entender Mein Kampf no como un tratado, sino como lo que en literatura se llama una Bildungsroman, una novela de formación. Eso es, una novela de formación. Concretamente, una novela de formación antisemita. No se limita a exponer ideas, sino que teje una narrativa para invitar al lector a un supuesto viaje de autodescubrimiento, junto a Hitler. Una novela de formación. Claro, es que eso lo cambia todo. No es un texto para convencer con la razón, sino para seducir con una historia. Ese es el mecanismo. Y esa va a ser nuestra misión aquí, desentrañar cómo el libro usa la estructura de una novela, la emoción, el afecto, para guiar a un lector paso a paso por un camino que acaba en el antisemitismo más convencido. La guía para este análisis será el estudio Ser Adolf Hitler, Mein Kampf, como novela de formación antisemita. De acuerdo. Pues empecemos por el principio de esa novela. Como en toda historia de formación, el protagonista empieza, siendo un joven inocente. Claro, el arquetipo. Hitler construye con mucho cuidado esa imagen en los primeros capítulos. Se presenta como un muchacho de provincias que se muda a la gran ciudad. Incluso su lugar de nacimiento, Braunau am Inn, Sí. En la frontera entre Austria y Alemania, lo describe como algo providencial, como un símbolo de una gran misión. Es pura construcción de mitos desde la primera página, vamos. Es una mitología fundacional, sí. Y esa supuesta inocencia es el pilar de todo lo que viene después. Cuando habla de su juventud en Linz, por ejemplo. Ajá. Afirma categóricamente que allí había pocos judíos y que el tema, ni se le pasaba por la cabeza. Pero eso es mentira, ¿no? Es una afirmación deliberadamente falsa. Los historiadores han documentado que en Linz se publicaba un periódico virulentamente antisemita desde 1899. Era una ciudad con un ambiente político muy cargado. O sea que de inocencia, nada. Nada. Pero al presentarse como una pizarra en blanco, prepara el terreno para su posterior revelación. Entiendo. Establece esa base de inocencia fabricada. Pero toda novela de este tipo necesita un punto de quiebre, un catalizador que lo cambie todo. ¿Cuál es ese momento en su narrativa? ¿Dónde ocurre esa supuesta transformación? Ese momento es su llegada a Viena. Describe la ciudad como un lugar de contrastes brutales, palacios opulentos junto a una miseria espantosa. Que el escenario perfecto para un drama. Exacto. Y es ahí donde sitúa su epifanía, su momento de conversión. Lo narra de forma muy visual, el encuentro en la calle con lo que él llama una aparición vestida con un caftán negro y con mechones de pelo negro. Lo describe casi como una visión. Totalmente. Se hace dos preguntas retóricas. ¿Es esto un alemán? ¿Es esto un judío? Y a partir de ahí el lenguaje que usa para describir su cambio es casi el de una conversión religiosa. Lo dice explícitamente, y cito, «Dejé de ser un cosmopolita débil y me convertí en antisemita». Es una escena increíblemente potente a nivel narrativo. Claro. Al presentarse como alguien sin prejuicios, que simplemente observa una realidad que le impacta, lo que consigue es algo muy perverso. Sí, es muy retorcido. Sugiere que el antisemitismo no es un prejuicio irracional, sino una conclusión lógica, una reacción natural a una verdad que se le revela. La responsabilidad, por tanto, se invierte. Justo. La culpa del odio no es del que odia, sino del odiado. Exacto. Es una absolución preventiva para el lector. Le está diciendo, tú no tienes la culpa de sentir esto. Yo tampoco la tenía. Nos han obligado a verlo. Y esta estrategia es fundamental porque el libro, como decíamos, carece de un argumento político sólido. Claro, su poder no reside en la lógica. Reside en lo que en ciencia política se llama polarización afectiva. Polarización afectiva. A ver, ¿qué significa eso exactamente? Que el objetivo no es convencer, sino hacer que la gente,
sienta lo mismo. Precisamente, significa movilizar a un grupo no en torno a una idea positiva de sí mismo, sino a través de una emoción negativa y compartida contra un enemigo común. El odio como pegamento. El odio une más fuerte y más rápido que un ideal abstracto, y si analizas Mein Kampf desde esa perspectiva, todo encaja. Un momento. Si te entiendo bien, el libro casi no se molesta en construir una imagen positiva y detallada del ario, sino que dedica toda su energía a generar repulsión por el otro. Sí, sí, ¿Es realmente tan asimétrico? Es que eso me parece fascinante y muy contraintuitivo. es radicalmente asimétrico. Las descripciones del idealario son vagas y genéricas. Se habla de heroísmo, de sacrificio, de pureza de sangre, pero son conceptos etéreos, ¿sabes? Son palabras vacías. Sin embargo, cuando describe a los judíos, el lenguaje se vuelve visceral, detallado, y se centra obsesivamente en provocar asco. Apela a los sentidos más primarios. El olfato, por ejemplo. Hay una frase terrible que dice: «A menudo me revolvió el estómago el olor de estos hombres vestidos con caftanes». O la constante asociación con la suciedad física y moral cuando habla de las manchas morales de este pueblo elegido. Es una estrategia de deshumanización a través de la repulsión física. Te está diciendo que no pienses, que simplemente sientas asco. Y a partir de ese asco natural, construye una supuesta amenaza existencial. La metáfora que utiliza es médica, y es una de las más potentes y siniestras del libro, la del absceso. El absceso... Si cortabas con cuidado un absceso de ese tipo, encontrabas como un gusano en un cuerpo en descomposición a un judío. Es que lo es, por varias razones. Primero, medicaliza el odio. Ya no se trata de una purga violenta, sino de una limpieza sanitaria. Y segundo, presenta al judío no como un ser humano, sino como una infección, una patología dentro del cuerpo sano de la nación. Y conecta el asco físico con una supuesta podredumbre moral y cultural. Supongo que de ahí pasa a culparlos de todo lo que él considera decadente en Viena. Directamente. Los vincula con la prostitución, con la trata de blancas, con la crítica teatral que envenena la cultura alemana, con las enfermedades venéreas. Con todo lo malo. Todo lo que es repulsivo a nivel físico se convierte en un símbolo de una amenaza para la raza, la nación y la cultura. Te está entrenando para que tu reacción visceral de asco se transforme en una convicción política y moral. Es una manipulación emocional brutal. Pero funcionó. Quiero decir, ¿tenemos datos sobre hasta qué punto este libro penetró en la sociedad alemana? ¿Se leía de verdad o era solo propaganda que nadie abría? Es una pregunta excelente, porque la respuesta es abrumadora. Las cifras de venta son astronómicas. A finales de 1932, antes de que Hitler llegara al poder, ya se habían vendido 228.000 ejemplares. Que ya es mucho para la época. Muchísimo. Para 1944, la cifra oficial era de 12,5 millones. Pero no se trataba solo de ventas. El Estado nazi lo convirtió en un objeto cultural omnipresente. ¿Cómo? Por ejemplo, a partir de 1936, el registro civil regalaba un ejemplar a todas las parejas de recién casados. ¡Ostras! Así que no era solo un libro, se estaba convirtiendo en un artefacto cultural. Casi un objeto que se esperaba tener en casa como, no sé, como la Biblia. Esa comparación no es casual. Es la que desarrolla el propio material de origen y es fundamental para entender su impacto. En muchos hogares del Tercer Reich, Mein Kampf empezó a ocupar el mismo espacio, físico y simbólico, que tradicionalmente había ocupado la Biblia de Lutero. La Lutherbibel. Esa misma. Y no era solo una cuestión de presencia. Ambos libros, en la retorcida interpretación nazi, compartían un lenguaje y unos temas, comunes. La lucha entre moralidad y pecado, la obsesión por la pureza de sangre, la obediencia ciega a la autoridad. Y la redención versus la aniquilación. Sobre todo eso. La dicotomía entre la redención para los elegidos y la aniquilación para los enemigos. Y me imagino que esta sustitución no fue solo teórica, hay pruebas de que la gente realmente empezara a verlos como equivalentes. Hay pruebas directas y la verdad escalofriantes. El análisis recoge una anécdota de 1939. Un grupo de estudiantes de teología protestante viajó por Turingia para hacer labor pastoral. ¿Vale? En su informe final, relataron que en varios pueblos se encontraron con un rechazo frontal. La gente les decía, y cito la frase original en alemán porque es muy potente, «Die Bibel sei ein Judenbuch, Mein Kampf sei die heutige Bibel».
La Biblia es un libro judío, Mein Kampf es la Biblia de hoy. Es una frase que te hiela la sangre. Demuestra hasta qué punto la sustitución cultural se había completado en la mente de algunas personas. El libro político se había convertido en texto sagrado. Y Hitler, por supuesto, alimentaba esa idea de forma deliberada. Su lenguaje está plagado de una retórica mesiánica, religiosa. Afirma constantemente que actúa de acuerdo con la voluntad del Creador Todopoderoso. Se pone a sí mismo en una misión divina. Totalmente. Y en una de sus frases más famosas dice que al defenderse de los judíos está luchando por la obra del Señor. Lucho por la obra del Señor. El antisemitismo deja de ser política de odio y pasa a ser una cruzada redentora. Justo. Para salvar a Alemania. Después de 1945, claro, con la caída del régimen, el estatus del libro cambia radicalmente. Pasa de ser un texto sagrado a ser un objeto maldito. Sí. En Alemania se le aplicó lo que llaman el Giftschrank. El armario de los venenos. Quedó encerrado en las bibliotecas, accesible solo para investigadores con permisos especiales. Se convirtió en un objeto tóxico, un símbolo del mal absoluto. Hay un testimonio muy revelador del escritor noruego Karl Ove Knausgård. ¿Ah, sí? En su escritorio. Sentía que irradiaba algo maligno, así que lo guardaba en un cajón, fuera de su vista. Es fascinante cómo un objeto físico puede cargarse de tanto peso simbólico. Esa sensación de que no puedes ni tenerlo en la misma habitación. Pero esta situación de encierro ha cambiado, ¿no? Hace unos años se publicó en Alemania una edición crítica monumental. Así es. Una edición de casi 2.000 páginas, con más de 3.700 notas a pie de página que contextualizan, refutan y desmontan cada mentira y cada manipulación del texto original. La intención es académica, claro. Desmitificarlo, tratarlo como un documento histórico y arrancarle su poder mítico. Sin embargo, esto abre un debate muy profundo. El historiador Anson Rabinbach lo formuló en una pregunta clave. A ver. ¿Puede un símbolo mitificado ser neutralizado por una falange de anotaciones, por muy eruditas que sean? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Exponer los engranajes del veneno lo neutraliza o simplemente le da a más gente acceso a la fórmula? Es el gran dilema. Porque paradójicamente, al sacarlo del armario de los venenos, con fines académicos, también se abre una puerta a una era y a unas ideas que por desgracia siguen inspirando a movimientos de antisemitismo y nacionalismo blanco en todo el mundo. Claro, la edición crítica es una herramienta académica indispensable, pero al mismo tiempo devuelve al debate público un texto cuyo poder, como hemos visto, no reside en la lógica que se puede refutar con notas, Sino en la emoción. sino en la emoción, que puede ser reactivada en cualquier momento. Entonces, si unimos todas las piezas de este análisis, la conclusión que me queda es que el poder devastador de Mein Kampf nunca estuvo realmente en lo que decía, sino en cómo lo decía. Exacto. No funcionó como un manual político, sino como una seductora y terrible novela de formación que llevaba al lector de la mano. Una narrativa que disfrazaba el prejuicio de revelación y transformaba el odio en una respuesta que se sentía natural. Y moralmente justificada, que es lo peor. Lógica y, lo más peligroso de todo, moralmente justificada. Yo iría un paso más allá. No es solo una narrativa, es una herramienta de transformación. El libro no está diseñado para informar, está diseñado para convertir. Una cosmovisión. Entrena al lector en lo que podríamos llamar una hermenéutica del odio. Le enseña a interpretar el mundo, la política, el arte, la biología, todo, a través del único prisma del antisemitismo. Y una vez dentro, es difícil salir. Una vez que aprendes a leer el mundo de esa manera, todo parece encajar. Para cerrar, hay una reflexión final en el material de origen que creo que resume la terrible singularidad de este libro. La cita dice así: casi toda la literatura es simplemente texto, pero no Mein Kampf. Mein Kampf es más que texto, es un símbolo de la maldad humana. Y quizás la pregunta que nos deja flotando, para que cada cual reflexione, es precisamente esa. ¿Cómo un objeto hecho de palabras, de tinta sobre papel, puede trascender su condición de texto para convertirse en un símbolo tan potente y duradero de la maldad?